esos dos elementos, gracia y verdad. No puede existir solamente gracia, sino que también tiene que existir la verdad. ¿A qué se refiere el texto de que Jesús estaba lleno de gracia y verdad? Lo vemos a lo largo de los evangelios. Jesús tenía gracia para el pecador, pero normalmente no solo le extendía gracia, sino que le decía: vete y no peques más. No podemos agarrar solo uno o el otro. Si tuviéramos que ejemplificar esas dos palabras, podríamos decir que el cristianismo, el evangelio, es la gracia, y la ciencia, entre comillas, es la verdad. No puede existir una cosa y la otra. No puede existir solo el cristianismo, de decir, bueno, sí, Dios existe, pero por otro lado solo existir la ciencia, de decir, no, es que el universo es así y funciona de esta forma. Ambas cosas van de la mano. Y por años hemos pensado que el cristianismo es: o tomas el cristianismo o tomas la ciencia. Por eso las iglesias estaban vacías en el sentido de personas estudiosas, catedráticos, licenciados, ingenieros, astronautas, personas pensantes en el sentido de que les gusta, porque hay gente que le encanta el estudio, ¿no? Y están constantemente leyendo y capacitándose, y se habían alejado de la iglesia porque en la iglesia les decíamos que usted tiene que creer en esto y punto. Pero nos damos cuenta que el evangelio, que Dios mismo, que Jesús mismo cuando bajó tenía los dos elementos, la gracia, pero también hablaba con la verdad. Y de hecho el libro de Hebreos capítulo 12 verso 2 nos da un ánimo a todos los cristianos: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. La ciencia busca la verdad sobre nuestro mundo natural, y la escritura revela la verdad acerca de nuestro Dios sobrenatural. Una cosa no puede existir sin la otra. No tienes que saber todas las respuestas a todas las preguntas para confiar en Jesús. Siempre necesitarás fe. No importa qué tan erudito seas, en algún punto vas a necesitar dar un paso de fe. Yo quiero que veamos tres cualidades que nos pueden ayudar a nosotros a poder reconciliar la ciencia y las escrituras. ¿Está listo conmigo? Vamos a ver tres cualidades que nos pueden ayudar a nosotros. Por ejemplo, si alguno de nosotros está dudando, porque suele pasar mucho que la iglesia pierde, por ejemplo, a sus adolescentes una vez que entran a la universidad. Una vez que pasan las primeras clases en la universidad y se encuentran con un catedrático, qué sé yo, que pone a tambalear sus creencias, su filosofía de vida, abandonan la iglesia. Y estas tres cosas nos pueden ayudar a nosotros a cimentarnos aún más en lo que creemos. ¿Está listo conmigo? Lo primero es: mira hacia dónde comenzó todo. Miremos el inicio de todo. El mejor lugar para ver cómo la Biblia y la ciencia trabajan juntas es irnos al primer versículo de las Escrituras. Génesis capítulo 1, verso 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Alguien puede pensar, ¿pero qué tiene que ver eso con la ciencia? Hace más de 3000 años, las Escrituras declararon lo que la ciencia confirmó en los últimos 100 años. El universo tuvo un comienzo. ¿Por qué es tan interesante este aspecto? Antes de la teoría del Big Bang, la mayoría de los científicos ateos afirmaban que el universo era eterno. Pero hasta hace más de un poco de 100 años, los científicos se dieron cuenta que el universo tuvo un comienzo. Y como tuvo un comienzo, quiere decir que hubo alguien que comenzó ese universo. Si el universo tuvo un comienzo, quiere decir que hubo un creador. Esto se llama el aspecto de la causa y el efecto. Fuera de sí mismo, el universo no pudo haber existido si alguien más no encendió esa llama, esa chispa. Como cristianos creemos que Dios dijo: hágase la luz. Por eso este primer versículo es importantísimo. Y Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Ese primer versículo, basta irnos al inicio de donde todo comenzó para darnos cuenta que las Escrituras nos hablan de algo que recién hasta hace poco, hasta hace 100 años, los científicos acaban de acordar de que el universo tuvo un inicio. Y como tuvo un inicio, también tiene un final. La ventaja es que usted y yo sabemos cuál es nuestro final y hacia dónde iremos el día que no estemos en esta tierra. Cuando dicen amén.
Yo espero que usted esté consciente para dónde va cuando ya no esté en esta tierra. Y si hay alguien que esté dudando, levante la mano y ahorita mismo oramos y le sellamos el pasaporte. Pero todos estamos conscientes que así como el universo tuvo un inicio, también tendrá un final. Y normalmente los cristianos tenemos un poco de temor para esa parte del final. Y hermano, es que mire, yo puedo leer cualquier libro menos el de Apocalipsis porque me da un temor, me da un escalofrío. Y yo si lo leo lo tengo que leer en el día y no en la noche. Yo he conocido cristianos así, no, el libro de Apocalipsis, leamos cualquier libro menos el de Apocalipsis. ¿Pero por qué? Esto es como que nos den el spoiler de la película antes de ver la película. Yo sé que no nos gustan los spoilers, pero qué mejor que saber que la película termina bien. Saber que en algún punto, cuando nos toque partir de este mundo, sabemos hacia dónde vamos. No estar en esa incertidumbre y si me voy, y si me quedo, y si no me llevan. Uno de mis grandes pánicos cuando estaba recién convertido, cuando era un adolescente, uno de mis grandes temores, porque en mi primera iglesia hubo una época, una temporada donde solo se hablaba del rapto. No sé si usted se acuerda de ese tiempo. Todo era sobre el rapto, y en aquel entonces salieron 2 o 3 películas que hablaban específicamente del rapto. Y yo recuerdo que yo tuve 2 sueños donde yo sentía que me quedaba. Había tanto temor en mi corazón. Y yo recuerdo exactamente, vívidamente, uno de esos sueños, donde estábamos en una iglesia que era más o menos de ese tamaño. En mi primera iglesia, muchos elementos de madera. Y recuerdo que sonaban las trompetas, ¡turú! Y yo miraba que todo mundo se empezaba a elevar y yo no me elevaba. Y yo en mi inocencia lo que intentaba hacer es empezaba a saltar. Me quiero ir, no, Señor, no me dejes, me quiero ir. Y muchos cristianos estamos así, donde no estamos seguros de hacia dónde vamos. Pero mira a la persona que está a la par y dígale, ¿estás seguro de hacia dónde vas? Por favor, no le vaya a decir, no, sí, voy a ir a almorzar a tal lugar. No. Estamos hablando de cuando ya te toque partir. Basta ver el comienzo para darnos cuenta que el evangelio y la ciencia se compaginan uno con el otro. Y estoy hablándole de un aspecto en particular. Hay muchísimos otros donde los científicos se han apoyado en las escrituras para obtener descubrimientos. Otro, por ejemplo, lo hemos hablado en otras ocasiones, hace un par de meses lo hablamos aquí, donde los científicos pensaban que la Tierra era plana hasta que encontraron un versículo donde se dieron cuenta que el globo terráqueo era eso, una esfera, no un aspecto plano. Hay muchísimos más descubrimientos que obviamente por tiempo no los podemos ver todos. Lo segundo que necesitamos ver para darnos cuenta que la ciencia y las escrituras se compenetran una con la otra es mira el diseño del universo. Mira cómo está diseñado todo lo que vemos a nuestro alrededor. Génesis capítulo 1 verso 2 continúa diciendo: la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Todo lo creado tiene belleza, propósito. Tenemos procesos tan maravillosos como el de las plantas, por ejemplo, que comienza con una semilla, recibe lluvia, se crea una planta y luego da su fruto. Basta ver a nuestro alrededor, basta ver, por ejemplo, nuestro cuerpo, cómo funciona, que somos casi una máquina perfecta, donde todos los órganos funcionan a la perfección. ¿Y qué sucede cuando uno de los órganos se sale del ritmo que tiene que llevar? Ahí es donde obviamente tenemos que buscar un experto, ir y que nos ayude a poder llevarlo de regreso a ese órgano. El riñón, el estómago, todo somos una máquina perfecta. Los estudios científicos prueban que el universo tiene alrededor de 150 diferentes constantes astronómicas que se diseñaron perfectamente para que la vida pudiera existir en el planeta Tierra. O sea, estamos hablando de que hay 150 cosas que se tuvieron que dar para que en este mundo, en esta tierra, existiera la vida. ¿Acaso eso no le parece extraordinario a usted? O sea, 150 cosas que tuvieron que cumplirse para que usted y yo siguiéramos aquí con vida. Le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el eje de la tierra. Yo sé que hay muchas cosas que son científicas y que algunas las bloqueamos después de nuestra clase de ciencia en el colegio, pero vamos a refrescarlas algunas. Por ejemplo, el eje de la Tierra, si estuviera inclinado un poco más o un poco menos, morimos. Si la Tierra girara un 10% más rápido, tuviéramos una inundación mundial.
si estuviéramos a una distancia más cerca o más lejana del sol, o morimos de frío o morimos calcinados. O sea, todo lo que se tuvo que dar para que en el planeta Tierra existiera vida es algo maravilloso. Casi 150 diferentes constantes astronómicas. ¿De qué habla esto? Que hubo una mente maestra detrás del diseño de todo el universo. O sea, que hubo alguien que pensó todas esas cosas. Cuando usted, por ejemplo, va a comprar un par de zapatos y usted ve un par de zapatos que le encanta, que le gusta, y usted empieza a examinarlos, su color, su diseño, su estructura, se los prueba, camina un par de kilómetros con ellos, un par de metros con ellos, y usted ve la caja, ve todo. Usted se da cuenta que hubo alguien detrás de todo eso. Obviamente en este caso sería alguien de marketing, donde pensó absolutamente de todo, cada detalle. ¿Qué tipo de gamuza? ¿Qué tipo de suela? ¿Qué tipo de tamaño? ¿Qué tipo de color? ¿De contextura? Todo, para que usted y yo solo llegáramos a decir: este quiero. Hay una mente maestra detrás de todo esto. Ahora, hay una mente muchísimo más grande detrás del universo. No es alguien de marketing, pero sí es el que creó el marketing, que creó todas las carreras, que creó todo lo que vemos a nuestro alrededor. De hecho, hubo un científico llamado Sir Roger Penrose. Es un científico ateo que dijo que la probabilidad calculada de que el universo tenga un diseño tan preciso, perdónenme, pero yo no soy matemático, espero poderlo decir bien, es 1 en 10 a la 10 a la 123 de potencia. Espero haberlo dicho bien. Si hay algún ingeniero, por favor me corrige al final. Sir Roger Penrose, un científico ateo, dijo que la probabilidad calculada de que el universo tenga un diseño tan preciso para que exista la vida en este planeta es de 1 a la 10 potenciado a la 10 potenciado a la 123 de potencia. O sea, eso, para que entendamos un poco mejor, para que el universo sea tan preciso como lo es, donde los planetas están ubicados cada uno en la distancia que tienen que estar, el sol en el puesto en el que está, y todo lo que vemos en el universo, eso equivale a escribir ceros de un lado a otro, y esos ceros se extenderían hasta la punta más larga de la galaxia. Es, en otras palabras, para que el universo sea tan preciso, las probabilidades es que usted y yo tendríamos que ganar la lotería 10,000 veces seguidas y ser golpeado por un rayo cada una de esas veces. O sea, ¿está entendiendo la magnitud del universo que Dios creó? O sea, no fue algo de que Dios dijo: estoy aburrido, ¿qué podemos hacer? Hagamos un universo, hay que salga como sea. ¿Puedo poner un paréntesis? ¿Se imagina el trabajo, el desarrollo, la dedicación, el empeño que hubo detrás de crear lo que usted y yo disfrutamos hoy en día? Pongo un paréntesis. Y a veces, como cristianos de otras iglesias, no de Pan del Cielo, pero en otras iglesias, le damos lo que nos sobra a Dios. O sea, Dios se esmeró tanto para que usted y yo pudiéramos vivir en un ecosistema tan perfecto. Y a veces, como cristianos, como sus hijos, vamos y le damos lo que nos sobra. Ay, Señor, si tráeme cualquier cosa, estamos para la iglesia. Claro, no en Pan del Cielo, en otras iglesias. Diga conmigo: esos no vinieron hoy. Dígalo fuerte porque le conviene. Esos no vinieron hoy. Y a veces, como cristianos, menospreciamos o le damos las sobras a Dios. Ahora entendemos cuál fue la molestia de Jesús cuando una vez se paró a la par del alfolí para ver qué era lo que la gente traía. Y aclaro, no estoy hablando netamente solamente de aspectos monetarios, estoy hablando de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, de nuestro empeño. Por ejemplo, nuestra forma de servicio, nuestra forma de congregarnos, por ejemplo, donde a veces venimos, que vengo trasnochado, hermano, es que, ay, viera, me vi 5 películas ayer antes de venir a la iglesia, pero aquí estoy, por la gracia de Dios. ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible? Mi hermano, casi no vengo. Y eso, hermano, no, es que estaban saliendo unas nubes allá. Y digo: ¿qué tal si llueve? No, mejor no voy. ¿Se imagina usted que Dios hubiera dicho: ay, poné la tierra ahí donde sea vos, y total ahí van a sobrevivir esos flacos? ¿Se imagina?
¿Se imagina si un día Dios dan ganas de cerrar la válvula unos 2 minutitos de oxígeno? Quításelo por un ratito para ahorrar. Estamos en recesión, hay que ahorrar. ¿Se imagina que Dios nos quitara es que ni 2 minutos, hermano, 30 segundos? Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y todo lo que hace, lo hace bien. Ahora entendemos por qué Dios no se maravilló cuando Daniel dio 10 veces más de lo que se esperaba de él. Es que Dios es así. ¿Por qué no vemos a Dios decir: wow, Daniel, fuiste 10 veces mejor? No, es que es lo mínimo que Dios espera de usted y de mí. Por eso cuando en su trabajo, cuando le toque ir en su trabajo y usted diga que es cristiano, hermano, eso no es algo para tomarse a la ligera. Usted está representando al creador del universo. Usted y yo estamos representando al creador del universo. Cuando usted entrega un informe, entréguelo bien. Ay, no, mire, es que me acabó la tinta, entonces viene la mitad color y la mitad negro. ¿Qué es eso? Hermano, usted y yo estamos representando al creador del universo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos entregó lo mejor. Lo menos que podemos hacer es entregarle lo mejor a Él. Lo tercero que tenemos que ver para darnos cuenta que la ciencia y las escrituras se complementan una con otra es mirar hacia la resurrección de Cristo. Y no hay algo más estudiado por los científicos que la resurrección de Cristo. No hay documentos, relatos, no hay libros que hablen más de otra cosa que no es la resurrección de Cristo. De hecho, la resurrección de Cristo tuvo tan impacto en el mundo científico que usted y yo conocemos antes de Cristo y ¿qué? Después de Cristo. Hasta el calendario se partió en dos por el impacto universal que tuvo la resurrección de Cristo. Y de hecho, la resurrección de Cristo es tan importante para usted y para mí, o debería de ser tan importante para usted y para mí como cristianos, que el libro de Corintios capítulo 15 verso 14 dice: y si Cristo no ha resucitado, o sea, si eso que aconteció realmente no pasó, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? Si realmente lo que pasó en la cruz del Calvario no sucedió, no estamos haciendo absolutamente nada en la iglesia. Vámonos a la playa, vamos a, qué sé yo, a otro lado, hagamos lo que queramos. Si lo que pasó en la cruz del Calvario no fue real. De hecho, hay 6 hechos, por mencionar algunos, hechos mínimos en torno a la resurrección de Cristo, que nos dan a entender la importancia que tuvo en el mundo científico el hecho de que un hombre muriera y resucitara. Alrededor de 3.400 fuentes diferentes entre historiadores seculares y de cristianos y de todas las otras fuentes, el 90% más de todas las fuentes tenían que estar de acuerdo de que Cristo Jesús no solo había muerto, sino que había resucitado. Y antes de que veamos esas 6 cosas que encontraron, esas 6 aspectos o descubrimientos sobre la muerte y resurrección de Cristo, quiero que veamos un video sobre específicamente la parte médica de la muerte de Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que dicen: no, es que Cristo Jesús o la muerte de Cristo Jesús fue planeado, fue algo que realmente la gente estaba por la euforia y realmente Cristo no murió, sino que simplemente se durmió o se desmayó. Y hay una película que se llama El Caso de Cristo. Le animo que si usted no la ha visto, la vea. El Caso de Cristo es algo realmente que todo cristiano debería de ver. ¿Por qué? Porque es un autor, es un escritor, un periodista, que su esposa se convierte a la fe, y es un caso de la vida real. Su esposa se convirtió a la fe y él era ateo. Su trabajo, su tarea es, no le quiero hacer spoiler, pero su tarea es que quiere convencer a su esposa que el cristianismo es falso. Entonces dice él: ¿cuál es el evento más grande en el cristianismo? La resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, entonces el cristianismo es falso. Y él se da la tarea de hacer una investigación punto por punto, tratando de desprestigiar el cristianismo, o mejor dicho, la resurrección de Cristo, hasta que topa con un médico, con un forense, y le trata de explicar del por qué, las razones por las cuales Cristo en teoría no resucitó. Quiero que veamos el video y luego vamos a las 6 conclusiones acerca de la resurrección de Cristo.
Discúlpeme por haberlo hecho venir hasta acá, pero cuando me llaman para decirme que quieren refutar el acontecimiento más significativo de la historia humana, es importante que lo hagamos cara a cara, ¿no cree? Claro, está bien. Agradezco su tiempo. Bueno, mi línea de ataque es esta. La razón por la cual los testigos pudieron ver a Jesús después de Gólgota es porque nunca murió en la cruz. Porque si no murió, no hay resurrección, ¿no? Correcto. Así que el hecho de que Jesús mismo o otra persona lo bajara de la cruz o si fingió su propia muerte no tiene importancia. Eso descarta por completo cada aspecto de la Sí, la resurrección. teoría del desmayo. Sí, bueno, se desmayó, no murió. Creo que no es el único escéptico que ha propuesto esa hipótesis. Incluyendo unos 1.000 millones de musulmanes en todo el mundo que tampoco creen que Jesús murió en la cruz porque el Corán lo dice. Con el debido respeto al Islam, el Corán fue escrito 6 siglos después de Cristo y prefiero que mis fuentes históricas se acerquen más a los Sí, hechos. pero admite que es posible. Señor Strobel, soy médico y científico y he visto muchos fenómenos extraños en mi vida. Pero la teoría del desmayo es basura. Basura. ¿Esa es una opinión médica? De hecho, lo es. Los que creen en esa teoría tienden a ignorar el hecho de que Jesús fue flagelado antes de la crucifixión. ¿Sabe lo que pasa en una flagelación romana? Sí, la persona es azotada con un látigo. No, no azotada. Es golpeada y desfigurada salvajemente. Pero el látigo de cuero... Mango de está madera, trenzado correas de con cuero, bolas de y metal, fragmentos de hueso. La piel de la espalda de Jesús se hubiera reventado. Hasta los músculos y tendones habrían quedado expuestos. Así que la flagelación en sí habría dejado a Jesús en estado crítico debido a una severa pérdida de sangre. Y por eso se desmayó bajo el peso de la cruz que los romanos le obligaron a llevar. Bien, entonces, ¿es posible que Jesús sobreviviera el ser clavado en la cruz? Sí, es posible, pero eso no es nada en comparación con lo que sufre durante una crucifixión. Es una muerte lenta y atroz por asfixia. Venga conmigo. El trauma de los músculos de su pecho le habrían cerrado los pulmones a la posición de inhalar. Así que para poder exhalar habría tenido que empujarse hacia arriba usando sus muñecas y pies clavados, raspando su espalda destrozada contra la madera de la cruz. Y luego volver a bajar para poder volver a inhalar, lo cual habría tenido que hacer una y otra vez, hasta que el agotamiento se lo impidiera y luego, inevitablemente, Habría muerto en teoría, pero recordemos que estos soldados no eran médicos, ¿sí? Así que quizá lo bajaron de la cruz pensando que estaba muerto, pero de hecho no lo estaba. No, por supuesto no eran médicos, eran asesinos, eran muy buenos en su trabajo. Tenían que hacerlo. Si un prisionero escapaba vivo, entonces eran ejecutados. Señor Strobel, la crucifixión de Jesús es uno de los acontecimientos más atestiguados de la civilización antigua. Y si me permite el último clavo en el ataúd de la teoría del desmayo, es esta. Cuando los soldados le clavaron a Jesús la lanza entre las costillas, sabe que salió sangre y agua, que ahora sabemos es una descripción de un derrame pericárdico debido a la muerte por asfixia. Esto no es algo que se pueda fingir. Así que para responder a su pregunta, sí, es mi opinión médica que Jesucristo murió en esa cruz. Disculpe, doctor. Venga. Un momento. Sí, pero tengo un problema con la mayoría de los expertos con los que he hablado. ¿Cuál es? Que la mayoría de ellos no es imparcial. Y si tuviera que adivinar, diría que usted tampoco lo es. Y está ahí en lo correcto. Señor, aunque he aprendido que los viajeros más imparciales que han emprendido este viaje dejan de serlo. Sin embargo, puedo recomendarle una de las fuentes más imparciales que conozco. ¿Se fiaría usted en la revista de la Asociación Médica Estadounidense? Por supuesto, es una revista científica excelente. Hasta yo lo admitiré. Sobre la muerte física de Jesús, es evidente que el peso de las pruebas médicas e históricas indican que Jesús ya había muerto cuando le infligieron la herida en el costado. Por consiguiente, las interpretaciones que se basan en la suposición de que Jesús no murió en la cruz parecen no concordar
con el conocimiento médico actual. Doctor, debo decirle que no me está diciendo lo que esperaba escuchar. Existen 6, entre muchísimas otras, 6 cosas que sucedieron en la cruz del Calvario que nos deberían de impactar a nosotros también y llevarnos a la reflexión. Lo primero es que Jesús era una persona real y murió por crucifixión romana. No era una crucifixión normal. Los romanos, como bien lo mencionan en el video, eran expertos, eran asesinos. No iban a dejar a nadie con vida. ¿Por qué? Porque si alguien salía con vida, el verdugo tomaba su lugar. Los seguidores de Jesús experimentaron lo que creían que eran apariciones reales de un Jesús resucitado. Debido a esas experiencias, estos seguidores estaban dispuestos a morir por su fe a causa de la resurrección de Cristo. La iglesia cristiana comenzó justo después de que mataron a Jesús, justo donde mataron a Jesús en la ciudad de Jerusalén. Santiago, el hermano de Jesús, no fue cristiano hasta después de creer que vio al Cristo resucitado. Y por último, Pablo, quien escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, pasó de matar a cristianos a fundar iglesias porque tuvo una experiencia con quien creía que era el Cristo resucitado. ¿Por qué creemos que el cristianismo es real? No porque lo diga la Biblia, ni porque lo corrobore la ciencia, sino porque Jesús nos ha transformado. Es cierto que necesitamos evidencia cuando hablamos con otras personas, pero la más grande evidencia que usted le puede dar a una persona que no conoce de Dios y que cuestiona su fe es su propio testimonio. Mi familia estaba destrozada, Cristo apareció y la restauró. Mi matrimonio estaba a punto de perderse, Cristo apareció y lo restauró. Yo estaba a punto de perderme a causa de unos vicios o de lo que sea, cualquiera que sea su trasfondo, y Cristo apareció en mi vida y me transformó. Yo era una persona amargada, frustrada, enojada, sin sentido en la vida, y Cristo me transformó. Tus dudas no descalifican tu fe. Las dudas y las preguntas son parte de una fe que crece y madura. Quiero pedirles que podamos inclinar nuestro rostro.